Segundo, pues también es verdad que tanto en España como en Europa, como en el mundo, ocurren tantos acontecimientos que pasan deprisa, y cuando estás dando mucha importancia a un tema como es el de transparencia internacional, pues ha pasado ya acontecimientos que te obligan también a ruedar de prensa, que te obligan también a pensar en otros temas. Pero a pesar de eso, nosotros pensamos como organización y como presidenta de la revista Tiempo de Paz, que era importante que hiciéramos la presentación de Transparencia Internacional, aunque efectivamente hubiera sido mejor hacerlo antes de Navidades, que es justo cuando parece que estaba todo el mundo hablando o discutiendo sobre transparencia internacional. De todas formas, yo creo que sigue estando de actualidad, porque el problema de transparencia pues no se ha terminado. Desde que salió la ley en diciembre del 2013, me parece, pues ahora han pasado muchas cosas. La ley también, como veréis en el número que ahora Manolo Villoria os comentará, pues no estamos contentos como ha salido la ley, nos parece que es insuficiente, y en ese sentido el asunto de transparencia internacional va muy unido, desde nuestro punto de vista, a lo que significa una verdadera democracia, a lo que significa la justicia y a lo que significa realmente para todos los ciudadanos vivir en un país en libertad y en democracia. Y en ese sentido queríamos, y por eso es por lo que os hemos convocado hoy, para hacer pública la presentación de esta revista, y tenemos la suerte de que aquí en la Defensoría del Pueblo lo están grabando, con lo cual podemos, todo lo que se diga y diga Manolo Villoria, o las preguntas que hagáis y que se os conteste, pues que efectivamente podamos darlo a los medios de prensa que hoy no han podido estar con nosotros. Sin más, deciros que Manuel Villoria, que es catedrático, que es miembro de Transparencia Internacional, fue la persona que, desde el punto de vista de la revista Tiempo de Paz y del Consejo de Redacción, que algunos miembros estáis aquí, pues pensamos que podía dirigirnos este número. Tiempo de Paz es una revista que lleva ya saliendo trimestralmente, porque salen 4 números al año, desde el año 1984. Por lo tanto, es una revista que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue estando activa, y quizá es de las más antiguas de este país, puesto que todas las revistas nacen y mueren unos pocos años después. Y Tiempo de Paz pues lleva desde el año 84. La revista, que es independiente, su consejo de redacción del propio Movimiento por la Paz, pero sí depende del Movimiento por la Paz. Hemos intentado durante estos años pues sacar números que tengan interés, y números monográficos sobre diferentes asuntos. El anterior fue dedicado a la justicia universal y tuvo bastante influencia. Lo veréis ahí cuando cojáis la revista, en la última página vienen los números anteriores. Bueno, la revista es conocida en los medios académicos y en los medios de pensamiento, diríamos, de este país, y yo creo que está cubriendo un papel importante. Este número, como los otros números, buscamos a una persona que nos lo coordine y que busque a un elenco de profesionales teóricos sobre estas materias y que sea plural. En ese sentido, en el número que hemos presentado, pues hay diferentes autores con diferente pensamiento, y se tratan todos los temas que a nosotros nos parece que era importante para ver transparencia internacional. Y sin más, voy a dar la palabra a Manuel Villoria, agradecerle que nos haya coordinado este número, felicitarle, porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Consejo nos parece que ha quedado un número muy completo, aunque a lo mejor hay algún aspecto que no hemos conseguido tocarlo suficientemente, pero esperamos seguir tocándolo, porque esto no va a acabar, la transparencia no termina con la presentación de la revista, sino que yo creo que tenemos que estar muy activos a exigir que exista esa verdadera transparencia. Y agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros, y te doy la palabra para que expliques un poco el contenido de lo que significa el tema de transparencia y cómo lo has enfocado en este número. Muchas gracias, Manolo. Pues nada, muchísimas gracias, en primer lugar, por la introducción y por la presentación, y también, desde luego, por permitirme cooperar y colaborar en este número, que me ha sido muy fácil coordinarlo porque he tenido la suerte de tener muy buenos amigos que me han ayudado a desarrollar todos los temas, o casi todos los temas, que teníamos interés en tratar en este número. Bien, en general, luego hablaré de la situación de la transparencia en España, pero esencialmente quisiera deciros que
Este número, que se llama Transparencia y Buen Gobierno, tiene la suerte de tratar, yo creo que casi todos los temas fundamentales sobre transparencia y además por algunas de las personas que yo creo más relevantes en esta materia en España, ¿no? En primer lugar, hay un análisis de la ley de transparencia que hace Emilio Guichot. Emilio Guichot es catedrático de Derecho Administrativo y fue el redactor del primer proyecto de ley de transparencia durante el anterior gobierno. Después ese proyecto no salió finalmente porque se disolvieron las Cortes precisamente en el momento en que tendría que haberse estudiado por el Parlamento, pero después ha estado presente en las comisiones, en distintas comisiones de estudio sobre la materia y es, yo creo que quizás el mayor experto en derecho de la transparencia en España. También Fernando Jiménez ha hecho un breve artículo sobre el Consejo de Transparencia en la ley española y ciertamente cuando él redacta este artículo todavía no estaba plenamente aprobado y desarrollado el Consejo y ya tenemos un Consejo con una directora y con un conjunto de personas que empiezan a trabajar en este consejo, pero bueno, Fernando Jiménez ha hecho un gran trabajo. Fernando Jiménez también es profesor de ciencia política y yo creo que para mí es el mayor experto en estudios de corrupción que hay en España, ¿no? Desde la perspectiva politológica al menos. Después Jesús Lizcano, que es el presidente de Transparencia Internacional, que iba a venir, no ha podido llegar por ahora, pero Jesús Lizcano nos ha hecho una reflexión sobre qué es lo que hace Transparencia Internacional, qué es lo que es esta organización y nos da algunos datos sobre las actividades que se están desarrollando en la materia. Ciertamente Transparencia Internacional ha sido uno de los actores clave en el fomento de la transparencia en este país y no es porque yo sea cofundador de Transparencia Internacional. Yo creo que gracias a Transparencia Internacional una gran parte de los municipios y comunidades autónomas de España tienen hoy en día unos sistemas, unos portales de transparencia verdaderamente desarrollados con múltiple información que los ciudadanos pueden usar y en algunos casos reutilizar a través de formatos libres. Después tenemos la suerte de tener también a Silvina Bacigalupo, que ha hablado de transparencia y buen gobierno corporativo. Silvina Bacigalupo es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y sobre buen gobierno corporativo y sobre corrupción en el sector privado lleva escribiendo mucho tiempo y desarrollando un trabajo extraordinario que ahora continuará en un proyecto que va a liderar también Transparencia Internacional con unos fondos que vienen del Banco Mundial y de Siemens. Después, transparencia en los medios de comunicación lo ha desarrollado Esteban Arribas, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y que viene trabajando sobre medios de comunicación. Ya también hizo el estudio sobre los medios de comunicación en España para lo que fue el estudio sobre integridad, el sistema de integridad en España, que también desarrolló Transparencia Internacional, en el cual pues, se analizaron los pilares fundamentales del sistema institucional español, desde los partidos políticos a los medios de comunicación, pasando por el Parlamento o el Ejecutivo, y se les analizó desde una serie de variables, entre ellas la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad con la que se trabajaban, su independencia, los medios de que disponían, etcétera. Y él fue el encargado de estudiar los medios de comunicación en España, sobre todo los audiovisuales, ¿no? Transparencia en los parlamentos lo ha hecho, yo creo, la persona que más trabaja y más sabe de transparencia en los parlamentos en España, que Miguel Ángel Gonzalo, que es funcionario de las Cortes Generales, que está desarrollando toda esta actividad dentro de las Cortes Generales y a nivel interparlamentario también, y al cual agradezco muchísimo su apoyo. La transparencia de los partidos políticos lo ha hecho Rafael Rubio, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores expertos en marketing político, en comunicación política en España, y que la verdad es que nos ha trabajado
de una forma muy interesante la transparencia dentro de los partidos políticos. Otro de los grandes temas que ahora mismo está en marcha, aquí está Jesús Lizcano, que acaba de llegar, de Transparencia Internacional. Los partidos políticos se han lanzado ahora por la senda de la transparencia, todos quieren firmar los pactos de transparencia con Transparencia Internacional y, bueno, Rafa Rubio nos hace una reflexión sobre la transparencia en los partidos políticos. Lógicamente, vienen elecciones y los partidos políticos están muy interesados en no salir mal en esta materia. Luego, la transparencia de la justicia tras la Ley 19/2013, le pedí al magistrado Manuel Olmedo Palacios, que es letrado del Consejo General del Poder Judicial, que por favor pudiera ayudarnos en la materia, y le agradezco muchísimo su trabajo y su dedicación, aparte del trabajo que están haciendo en el Consejo General del Poder Judicial en materia de transparencia, que es verdaderamente relevante. Transparencia y derecho a la buena administración es un tema que conecta mucho con la parte de buen gobierno, que también en el texto, en el número se trabaja, y el derecho a la buena administración, que es un derecho que empieza a recogerse en todas las constituciones y en los estatutos de autonomía, una gran parte de ellos en España. Es un tema muy importante, el derecho de los ciudadanos a una buena administración. La transparencia es algo que va conectado a la buena administración. No es idéntico, pero es algo íntimamente vinculado al derecho de los ciudadanos a tener una buena administración con todo lo que esto conlleva. Transparencia y poder económico, le pedimos a Mónica Mella Hernández que lo hiciera, que es profesora de Economía, también profesora titular de Economía y miembro del Consejo de Cuentas, del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo no recuerdo el nombre exacto. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas. Y luego la coordinadora ONG para el desarrollo en España se encargó de realizar la transparencia, al analizar la transparencia del buen gobierno en las propias ONGs, lo cual es algo muy importante, muy interesante, ¿no? Está aquí su presidenta y le agradezco muchísimo su trabajo, no solo por el artículo, sino por el trabajo que ya vienen desarrollando para fomentar la transparencia en el marco de las ONGs, medirlo, analizarlo. Total, que este es el número, yo creo que recoge casi lo fundamental que podríamos decir ahora sobre transparencia, y ya unas últimas reflexiones, que es por qué estamos hablando de transparencia tanto ahora mismo. La verdad es que las políticas y los programas de transparencia que se han puesto de moda ahora mismo en todas las administraciones de los países desarrollados, en muchos de ellos ya bajo la modalidad de esto que llaman Open Government, gobierno abierto, que incorpora no solo transparencia, sino participación y colaboración ciudadana. La verdad es que surgen esencialmente por varias razones, pero fundamentalmente porque la desconfianza se ha instalado en nuestras democracias, ¿no? Entonces, para entender cómo surgen estas políticas y estos programas, yo creo que es fundamental entender que para que surja una política se tiene que abrir una ventana de oportunidad, porque normalmente los gobiernos tienen muchas cosas que hacer y para que surja una determinada política, un programa, con todo lo que eso conlleva, tiene que abrirse ventanas de oportunidad. Las ventanas de oportunidad se abren cuando se dan la confluencia de tres corrientes, ¿no? Una corriente que es que existe un problema social relevante. Segundo, que existen soluciones al problema. Y tercero, que además de eso existe interés político por afrontarlo. Cuando se dan las tres corrientes, se abren las ventanas de oportunidad, ¿no? En el caso que aquí nos toca, en primer lugar hay que reconocer que tenemos un problema. El problema es doble. Por una parte, es esta crisis de confianza en las instituciones en España, que es muy fuerte. Una crisis que tiene, lógicamente, una tradición histórica. En España tradicionalmente hemos desconfiado de las instituciones porque no hemos tenido históricamente, estoy hablando históricamente, gobiernos que se ocuparan demasiado de la gente, ¿no? Pero es cierto que
que la desconfianza ahora se ha disparado. Y se ha disparado esencialmente por la multiplicidad de escándalos de corrupción y por los problemas de performance o de rendimiento del sistema. El sistema no rinde lo suficiente, no nos da los servicios a los que estábamos acostumbrados, tenemos un desempleo que supera el 25%, tenemos pobreza, la desigualdad es creciente. Entonces, todo este conjunto de elementos, por una parte, problemas de rendimiento del sistema y, por otra parte, problemas de escándalos constantes y de imagen de deshonestidad, están generando que la desconfianza hacia el sistema se haya disparado. De hecho, las encuestas así nos lo dicen, no voy a cansarles, pero, por ejemplo, el Eurobarómetro de 2013 de corrupción que hace la Unión Europea, España es el país en el que los encuestados perciben que ha habido un mayor incremento de la corrupción en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, el 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, ¿no? La media europea es solo del 67% y el 84% creen que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Las propias empresas en España, el 93% creen que la corrupción daña la competitividad de nuestra economía. En fin, los datos nos indican que hay un ambiente de desconfianza muy fuerte y es evidente que hay una crisis de legitimidad del sistema. Ante esto, hay un problema. ¿Hay soluciones? Pues cuando uno analiza lo que se hace en otros países, lo que dicen los expertos en todo el mundo, eso que nosotros los politólogos llamamos comunidades epistémicas, ni más ni menos, que son todo ese conjunto de personas que analizan un determinado tema, trabajan en un determinado tema, conocen ese ámbito, son expertos, pues nos vienen a decir que para luchar contra la falta de legitimidad, pues es necesario desarrollar políticas de buen gobierno, de buena gobernanza en principio. La buena gobernanza implica que tanto desde el gobierno como desde el legislativo, desde el poder judicial, pero también desde el sector empresarial y también desde la sociedad civil debemos desarrollar políticas y programas que fomenten la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana, etc. Y eso lo llamamos ahora buena gobernanza, good governance. Y luego, por otra parte, surge esto que llamamos buen gobierno, que es la acción desde los ejecutivos, ya no legislativos, no tiene por qué ser el Poder Judicial, pero sí las cúpulas del Poder Judicial, sí la cúpula del Legislativo y, de luego, la cúpula del Ejecutivo, tienen que encargarse, y dentro de las empresas igual, las cúpulas de las empresas, y dentro de las ONGs igual, pues tienen que encargarse de desarrollar toda una serie de políticas y programas que nos permitan relegitimarnos, y se viene insistiendo. ¿Y cuál es la vía para relegitimarnos, para resolver este problema de confianza? Se viene a decir, primero, desde el Gobierno es necesario reforzar la rendición de cuentas. El Gobierno debe rendir cuentas ante los ciudadanos, ¿no? La rendición de cuentas implica, por una parte, dar información, en segundo lugar, explicar qué es lo que se ha hecho. Si tú das la información, te preguntan, tú explicas. Y tercero, asumir las consecuencias, para bien y para mal, de lo que has hecho, ¿no? Entonces, hay que rendir cuentas, hay que trabajar con imparcialidad. Los gobiernos deberían definir sus políticas con la máxima imparcialidad posible, es decir, considerando los intereses de todos los actores relevantes, buscando las soluciones que sean mejores para todos, o al menos para la inmensa mayoría, y deben implantarlas de forma imparcial. Para eso se necesita una administración meritocrática. Implantarlas de forma imparcial quiere decir que no debe haber ninguna consideración de tipo personal, partidista, cuando se implantan las políticas, sino que éstas se ejecutan de acuerdo con la ley, de acuerdo con los programas establecidos, sin ningún tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, ese es otro elemento fundamental. Y otro elemento fundamental es que hay que dar más vías de participación a la gente, reforzar las vías participatorias, ¿no? Entonces, como veis, y que hay que ser, ahora se habla efectivos más que eficientes, ¿no? Es decir, efectivo implica eficacia y eficiencia, pero implica algo más, implica que
se es capaz de resolver problemas sociales, que hay impactos positivos en la sociedad, ¿no? Entonces, todos estos elementos, como ustedes verán, necesitan todos transparencia para que puedan desarrollarse, ¿no? Y por eso la transparencia se ha convertido en ese motor, ¿no?, que está ahí detrás. No puede haber rendición de cuentas si no hay transparencia, si no damos información. Si no damos información no podemos explicar, no podemos asumir consecuencias. No puede haber buena participación sin información y sin transparencia. La transparencia da un plus a la democracia porque permite a los ciudadanos tomar decisiones informados, poder opinar de forma seria y responsable. La transparencia es fundamental, sin lugar a dudas, para la rendición de cuentas porque es el primer paso para que haya rendición de cuentas. Sin transparencia no puede haber rendición de cuentas. Y la transparencia es fundamental para la efectividad de los gobiernos, porque si no sabemos los planes estratégicos, si no sabemos cómo se evalúan, si no nos dan la información de cómo se evalúan políticas y programas, probablemente estemos creyendo que los gobiernos o ciertos gobiernos son muy eficaces o efectivos y no es así la cosa. En consecuencia, la transparencia se convierte en ese gran valor que hoy en día nos permite generar políticas de buen gobierno y de buena gobernanza, y esperamos que eso redunde en resolver el problema de legitimidad que hoy en día tiene nuestra democracia. ¿Sucederá? Sí. Bueno, pues ya veremos, ¿no? En principio, lo que sí podemos decir es que la transparencia hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, ha dado ese salto hacia el buen gobierno, hacia el gobierno abierto, que nos da más posibilidades que solamente poner los datos, que nos permite la reutilización, los open data, que nos permite que los ciudadanos participemos en el análisis de las leyes, de las normas, de las decisiones, que nos permite colaborar a través de mecanismos muy diversos y de aplicaciones muy diversas, todo un nuevo mundo, ¿no?, que creemos que si se conecta puede mejorar sin lugar a dudas el control, pero también la eficacia del gobierno y el sentido de los ciudadanos de que sirven para algo, de que participan, de que pueden dar respuesta a los problemas. Y luego creo que es fundamental no olvidar que la transparencia debe ir vinculada a rendición de cuentas. Es decir, que al final tenemos que ver que si alguien nos da información o si le sacamos la información y vemos que ha hecho mal las cosas, alguien tiene que responder. Porque si seguimos con un sistema en el cual los responsables de los desaguisados no responden de los problemas, pues más transparencia no va a relegitimar nada, todo lo contrario, ¿no? Y finalmente, y con esto sí que acabo, creo que la clave de todo esto también es tener una sociedad civil activa y vigilante. Si no tenemos sociedad civil activa, difícilmente la transparencia va a servir para algo, ¿no? Yo ahora estoy en un proyecto de la Unión Europea que se llama TACOT y en el cual, claro, la pregunta es en qué medida la transparencia está sirviendo para algo. Está sirviendo para prevenir la corrupción, para mejorar la eficiencia. Y ahí la cuestión clave es, oiga, en su país, aparte de las leyes y de las normas que haya, ¿existe una sociedad civil activa? La sociedad civil tiene capacidades para poder analizar los datos, sabe analizarlos, y todo eso al final sale a luz y los gobiernos se ven obligados a confrontar datos y a explicar cosas. Pues eso es la clave al final, ¿no? Tener rendición de cuentas con transparencia, unida a la transparencia con una sociedad civil activa y vigilante. Y nada más, yo creo que muchas gracias de nuevo por la invitación y me someto a sus cuestiones. Bueno, como veis, Manolo Villoria pues era la persona indicada para que le encargáramos el que coordinara este número y que nos hiciese la exposición de sus puntos de vista de lo que es la transparencia. Yo creo que es la persona en España que más sabe de esto y que efectivamente se lo cree y quiere los tres temas que ha dicho, que hay un problema, que hay una solución y que tiene que haber una participación, pues él lo ha intentado exponer brevemente, pero yo creo que ha sido muy ilustrativo. Como aquí hay algunos autores que os agradezco que estéis en la mañana de hoy, de víspera de vacaciones, que todavía hoy se veían los trenes y en los aviones que estaban llenos, o sea que se conoce que la gente ha tenido toda la semana de Navidades, pero luego ha tenido la siguiente semana porque hoy estaba atascado Atocha y estaba atascado
atascado el aeropuerto, o sea que os agradezco que estéis aquí. Si queréis alguno intervenir, o cualquiera de los que estáis aquí, prensa o compañeros del Consejo de Redacción o la propia miembros de la Coordinadora de ONGs, pues hacerle preguntas sobre el número, y no solamente sobre el número, porque yo creo que ha llegado más allá del número, ¿no? Ha hecho una exposición, desde mi punto de vista, muy interesante, pues es el momento, ¿eh? Si no lo hacéis ahora, pues no lo vais a poder hacer, por lo menos en estos días. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis alguna exposición o algún razonamiento? Tanto autores como los que... Si me dejas, simplemente una cosa... Me ha encantado poder seguir hablando. No, que quería decir que todos los autores con residencia en Madrid están aquí, lo cual es muy de agradecer, ¿no? No ha podido venir Emilio Guichot, que está en Sevilla, ni Fernando Jiménez, que está en Murcia, ni Juli Ponce, que está en Barcelona, pero todos los demás están aquí y lo agradezco muchísimo. Ha llegado también Rafa Rubio, muchas gracias, Rafa. Entonces todos están aquí, a todos se les pueden pedir autógrafos a cada sesión. Bueno, eso es importante, porque eso significa que no solamente han escrito, sino que están dispuestos a seguir colaborando en conjunto contigo sobre lo que es la transparencia, que yo creo que es muy importante, porque como he dicho al principio, desde que salió la ley en diciembre hubo un silencio absoluto hasta que efectivamente luego volvió a ponerse en marcha esto en octubre. Salieron algunos artículos en los medios de prensa y se hicieron algunas reflexiones que no estábamos en general contentos como se estaba tramitando y cómo se había aprobado la ley, pero luego ya han pasado otros acontecimientos y esto parece que queda en suspense. ¿Algunas preguntas o algunas reflexiones queréis hacer? A ver, Mercedes y Ramón. Es que la tercera parte de la exposición que ha planteado Manolo es la participación de una sociedad activa. Entonces, aunque todos somos parte de la sociedad... Te tienen que poner el micrófono. No, es que queremos que quede grabado para que lo tengáis, y sobre todo también para los medios de prensa que no han podido estar o no han podido, no han tenido tiempo, no han querido, pues poder pasárselo. Bueno, soy Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGs. Si en algún momento me da el ataque de tos, disculpen, pero estoy un poco deficiente. Yo quiero agradecer a Manuel y Yoria por sus palabras. No te había escuchado nunca y me alegra conocerte, y estaremos detrás de ti en la Coordinadora. No te preocupes, que te engancharemos en algún momento. El tema es un tema que la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales lleva trabajando desde hace tiempo dentro de nuestro propio marco, sector y gobierno. O sea, nuestra herramienta, que tenéis al final en el último artículo, es una herramienta de transparencia y buen gobierno, el cual hemos introducido una serie de indicadores hasta qué punto las organizaciones no gubernamentales practicamos y vivimos el buen gobierno, la gobernanza, ¿no? Por lo tanto, lo que tú has señalado de que necesitamos un gobierno abierto, transparente, democrático, donde la ciudadanía podamos plantear propuestas, es capital. Es decir, actualmente, en la situación en la que nos encontramos en nuestro entorno en España, no existen estos cauces de participación legítima. Tenemos cauces informales, manifestarnos, participar con las mareas, con los movimientos sociales, pero cuando hemos querido actuar desde cauces de participación, como es, por ejemplo, en el caso nuestro, el Consejo de Cooperación al Desarrollo, nos hemos sentido muy limitados, y sobre todo cuando hemos pedido transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, me parece que este número nos puede plantear nuevamente retos, sobre todo en nuestra actuación de políticas de buena gobernanza, que entiendo, y además me ha gustado mucho, que tú abrieras gobierno, no solo a lo que entendemos como instituciones del gobierno, sino gobierno abierto y democrático. Es decir, la ciudadanía somos parte importante de ese gobierno, digamos, en lo teórico. En la práctica nos está siendo muy difícil, sobre todo actualmente.
Por lo tanto, creo que tenemos aquí un reto importante para luchar contra la deslegitimación, adoptar y nuestras acciones políticas no pueden quedarse solo mirando a los gobiernos institucionales, sino a políticas que pasen por empresas, por ciudadanía y que supongan un compromiso. Bueno, gracias por este reto que nos pones, que la clave de todo es tener una sociedad activa y vigilante, y bueno, en eso estamos como coordinadora de organizaciones no gubernamentales. Gracias, Manuel. Sí, es una periodista de la COPE. Hola, buenos días. Yo, me llamo Mónica Danez, vengo de la cadena COPE y por el papel que me toca en estos momentos yo quería preguntarle que me hiciera una pequeña reflexión, ¿no? Porque toda esta información, toda esta transparencia que exigimos se debe de canalizar buena parte a través de los medios de comunicación, unos medios de comunicación cada vez más concentrados y que se deben a intereses políticos, corporativos, económicos. Me he leído aquí el artículo un poco así, más o menos dedicado de Esteban Arribas a este capítulo. Y quería saber un poco cómo puede afectar a su desempeño de los medios de comunicación a la hora de vigilar e informar, el transmitir toda esta información que la sociedad está demandando en estos momentos, ¿no? Cómo se mantiene el equilibrio entre la libertad de expresión y el de información, sobre todo también un poco al hilo de los últimos acontecimientos que han ocurrido en París, ¿no? Un poco una pequeña reflexión de transparencia y medios de comunicación. Gracias. Está aquí Esteban Arribas, que es el autor del capítulo correspondiente. Nosotros ya desde hace tiempo creemos que en España lo que existe es un periodismo activo, con buenos profesionales, pero ciertamente bastante politizado, ¿no? Lo que se llama el advocacy journalism. Y esto hace que muchas veces los propios profesionales que se vean sometidos a tensiones muy fuertes para poder estar de acuerdo con la línea editorial de sus periódicos, ¿no? Sin que se les dé muchas veces la libertad auténtica para poder trabajar, ¿no? También tenemos un problema importante con los medios de comunicación públicos, que tienen una politización muy fuerte, como todos sabemos, y además con retrocesos evidentes, como los que se están produciendo en Televisión Española, ¿no? Radio Televisión Española. Entonces, esto del frío. Entonces, creo que deberíamos replantearnos como sociedad la importancia de tener un consejo de medios de comunicación, un consejo de medios suficientemente plural, que ayude a que la sociedad pueda tener la mejor información posible, que de alguna forma regule en colaboración con los medios y en colaboración con los profesionales, y desde luego que ciertamente la garantía de la libertad de expresión debe estar hacia afuera, pero también hacia adentro de los consejos de redacción y de los propios periódicos, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Y luego la transparencia, desde luego, debería llegar a los medios de comunicación como empresas, ¿no? Como las propias empresas, sus relaciones, su financiación, sus conexiones, etcétera, pues también a veces sería importante conocerlo para el bienestar de la democracia, dado el papel extraordinariamente importante que cubren en este sistema. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta o quieres profundizar en lo que has preguntado? Yo creo que te ha contestado. ¿Hay alguna otra pregunta o reflexión que queréis hacer? No hay nadie que quiera otra pregunta. Bueno, pues nadie, ¿no? No veo ninguna mano, con lo cual significa que
en fin, que nos ha convencido teóricamente y que el problema que tenemos ahora es práctico, es ver cómo los... Yo sí te querría hacer una pregunta, porque también hay un artículo en la revista, que no me acuerdo ahora quién lo hace, que es sobre la ley que se ha aprobado en España y, bueno, desde tu punto de vista, porque claro, lo que tú has explicado es el marco de lo que debe ser la transparencia y cómo tenemos que plantear los problemas, las soluciones y la participación. Pero claro, tenemos en este momento que se ha acotado esos tres temas, por problemas, soluciones y participación. De alguna forma ha salido ya una ley en España, o sea que a lo mejor esto hubiera sido muy interesante antes de sacar la ley para exigir más cosas concretas en la ley. Entonces yo te preguntaría cuál es la deficiencia mayor que tú ves en el texto legislativo, que ha salido ya en el Boletín Oficial del Estado y que lleva ya aprobado, y si de alguna forma esas deficiencias pues se han intentado mejorar en la práctica, aunque la ley no las exija. Bueno, la ley surgió con problemas que todos destacamos en su momento. Esencialmente, el problema de que no se reconocía como derecho fundamental la transparencia, lo cual va a generar algunos problemas. Manuel ha escrito sobre el tema, Manuel Olmeda. En fin, hay bastantes aspectos ahí que habría que haber considerado. Otro elemento importante es el propio sistema de controles y sanciones a los incumplimientos de la propia ley, ¿no? Es decir, si no hay publicidad activa, si no se pone la documentación que la ley exige en los portales de transparencia, ¿qué va a pasar? Pues, bueno, eso queda bastante indefinido. También el Consejo de Transparencia yo creo que no tenía las garantías de imparcialidad suficientes. No quiero decir con esto que la actual directora no vaya a hacer un buen trabajo, pero sí es cierto que si se pasa va a tener problemas dentro del propio Consejo, puesto que ciertamente hay una presencia estatal muy fuerte dentro del mismo, y luego pues que no se ha establecido un sistema que permitiera, yo creo que el consenso entre los grandes partidos para el nombramiento, porque bastaba con mayoría simple para poder ser nombrada, con la mayoría no había una mayoría reforzada para garantizar su nombramiento. Total, que sobre eso hemos escrito mucho, hemos dicho muchas cosas. No obstante, la ley ya está ahí. Es cierto que obliga solo a la Administración General del Estado en todas sus partes ahora mismo. Para las comunidades autónomas y para los entes locales hay un periodo más de un año más para que puedan adaptarse en el tema de publicidad activa, sobre todo. En todo caso, también hay que decir que ahora mismo lo más importante es lo que está ocurriendo a nivel autonómico. La ley está ahí, pero ahora todas las autonomías están en marcha generando sus propias leyes, sus propias normas. Ahora se ha aprobado en diciembre, creo que fue pues no sé si el 19 de diciembre se aprobó, o el 20, la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno de Cataluña, y que es para mí una ley muy, muy avanzada en esta materia, con sus problemas también, pero que incorpora, por ejemplo, una regulación de los lobbies, que incorpora una regulación del silencio administrativo un tanto divergente de la ley estatal, aunque si uno lo lee al final no sé si se entera muy bien de lo que quieren decir en la norma, porque es un verdadero caos el tema del silencio positivo en la ley catalana, aparte de que hay dudas sobre su constitucionalidad. Pero aparte de eso, regula muy bien el gobierno abierto, regula la simplificación normativa. En fin, yo creo que es una ley que tiene una visión holística o global y es muy interesante. Vamos a ver si la pueden aplicar, cómo la van a aplicar. No obstante, han tenido también el problema de su propio consejo, ¿no? Han creado un consejo propio muy complicado, pero le dan papel al defensor del pueblo, le da al síndic de Greuges y también a la oficina antifraude, con lo cual el sistema institucional es verdaderamente complejo, pero en temas normativos yo creo que ha avanzado bastante. Tenemos la ley de Andalucía, que también es una ley que avanza con respecto a la ley estatal, regula aspectos que la ley estatal no había regulado suficientemente, mucho mejor todos los temas de sanciones y por incumplimiento y de controles, unifica
el Consejo de la Transparencia con la Agencia de Protección de Datos, un nuevo organismo que debe llevar los dos elementos conjuntamente. Y bueno, ya sí tenemos bastantes leyes, la de Aragón está muy avanzada. Bueno, la Comunidad de Madrid la que no da señales de vida por ahora en esta materia. Y no ha hecho nada, pero en general casi todas las comunidades autónomas están avanzando, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde hay que ver también cuál es el camino, y lo que indudablemente vamos a tener que desarrollar dentro de 4 o 5 años será una reforma en profundidad de la ley estatal y un intento de coordinación y de ordenación del sistema autonómico, porque cada ley va por su lado, con lo cual al final tenemos un sistema que va a ser caótico, ¿no? Los derechos en una comunidad autónoma van a ser diferentes a los de otras y tendremos que ir a sistemas de coordinación. Eso ya lo hicieron en México, la experiencia mexicana va por ahí, ¿eh? Tuvieron incluso que constitucionalizar el derecho y establecer unas competencias para la federación, para el gobierno federal, porque realmente cada estado estaba desarrollando sus modelos y ahora mismo se tiene un sistema mucho más coordinado. Pero bueno, la ley, repito, nace con problemas, pero también nace con muchas posibilidades. Se ha creado ya el portal de transparencia, la cantidad de datos que están incorporándose en Open Data también son importantes. Empieza a haber la posibilidad de reutilización en ciertas áreas. Y yo creo que esto es un proceso que ya no se va a parar, ¿no? Lo que tendremos es que seguir insistiendo para que la ley se reforme dentro de un tiempo y en función de los errores que a través de la implementación vamos a ir viendo en su desarrollo, ¿no? Y nada más, vamos a esperar que el Consejo de Transparencia pueda funcionar con independencia o con la máxima independencia posible y que tenga los medios adecuados para desarrollar su trabajo. Nace tarde, porque ha nacido ya cuando la ley estaba en vigor prácticamente. Ha ido nombrando ahora mismo en las últimas semanas todos sus directivos. La sede se la acaban de dar, no debe tener ni conexión informática todavía y le estarán llegando pues probablemente cerca de 5.000 o 6.000 peticiones de información ya, ¿no? Con lo cual vamos a ver cómo lo resuelve. Pero bueno, dicho esto, no tenemos más remedio que seguir adelante y vamos a trabajar para mejorar lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna... Ah, sí, Margarita. Desafortunadamente he venido tarde, pero sí que al hilo de lo que he podido escuchar, querría referirme concretamente al tema del Consejo de Medios, en lo que concierne a quién hay detrás de cada medio de comunicación. Nosotros sabemos, porque tenemos un cierto acceso, los aquí presentes, a una serie de temas que el ciudadano medio no lo tiene, pues que determinado periódico publica crítica de libros bastante favorable a sus editoriales, que determinado otro medio aplaude los programas de televisión que promociona en su cadena televisiva. Cuando los créditos se renegocian con avales de empresas del IBEX, por ejemplo, esas empresas son muy bien tratadas y aunque no se renegocien también, pero que no sabemos quién ha avalado la renovación de los créditos. Es decir, hay una serie de cosas que el ciudadano medio desconoce absolutamente. Y ese consejo, ese ideal de consejo que tendría que funcionar, debería de tener que exigir esa transparencia, es decir, quién hay detrás del capital de ese medio, qué fondos buitre está, cuáles no están. Dicho esto, reconozco que es una tarea imposible. Absolutamente imposible a día de hoy. Entonces yo no sé si hay que esperar mucho tiempo o hay que empezar por optar por dar pequeños pasos para ir luego ensanchando, porque realmente el trabajo a hacer por ese consejo, y no me refiero a otros cientos de capítulos, sería muy importante. Bueno, yo sobre este tema aprendería de ti, iría a que me dieras una clase, porque realmente sabes mucho del tema. Yo lo único que puedo decir es que todo lo que has expresado es así. Sabemos que hay unas conexiones entre medios de comunicación, intereses económicos, empresas, sobre todo bancos que están ahí. Es imposible casi
dar información sobre ciertos bancos de forma más o menos objetiva, sobre ciertas empresas que dedican mucho dinero a la publicidad institucional, etcétera, ¿no? A mí me lo han reconocido muchos periodistas, lo hemos hablado con ellos, y necesitaríamos tener esa información y un consejo que de alguna forma proteja a los propios periodistas, que es lo que a mí me parece más importante, que proteja a los propios profesionales para que desarrollen su trabajo con la máxima independencia de opciones que no sean la búsqueda de la mejor información, ¿no? Y la veracidad. Pero ese consejo estoy de acuerdo que es muy difícil que surja. No sé, en el Reino Unido ha surgido con muchísimas dificultades, está en ello, ¿no? Pero porque ha surgido el escándalo famoso de Murdoch y todo lo que supuso, ¿no? Pero va a ser muy difícil que surja porque no hay, no sé, cualquier gobierno que lo intente será masacrado en los medios correspondientes, ¿no? Decía al autor del artículo. Ya sé que te he insistido antes y me has dicho que no, pero como ahora hay otra pregunta, pues iba dirigida un poco también por lo que tú has escrito. Perdona, ¿eh? No. Ya, bien, pues me levanté también. ¿Se me oye bien? En relación a los medios de comunicación en España, yo creo que el problema fundamental es la idea o la cultura de independencia, le llama Manuel imparcialidad, que tenemos o no en España. Creo que la regulación de los medios en España no se hace por reguladores independientes, no existen. Creo que eso es clave. El ejemplo del Reino Unido, comienza con Ofcom en 2004, ¿no? Ahora los medios audiovisuales, pero recientemente se ha quedado un consejo de la prensa, ¿no? Que no forma parte de todos los medios de comunicación, la prensa privada está fuera. En fin, es un tema que atañe a todos los países de la Unión Europea, ¿no? Tenemos los ejemplos de los países nórdicos, con sus consejos de prensa también. Pero yo creo que fundamentalmente debemos pensar en la idea de independencia, en la idea de construir instituciones que realmente puedan velar por la implementación de esas políticas de gobierno abierto, como ha mencionado Villori en relación a la ley de transparencia, y también en relación a los medios de comunicación, reguladores independientes que velen no solamente por la democracia, sino precisamente por los profesionales del periodismo. El estatuto que regula la profesión del periodismo es del año 1966. Aún no se ha renovado, aún no se ha actualizado. Creo que eso es importante. A partir de ahí, la cultura que tenemos es, como ha mencionado Manuel anteriormente, es de un periodismo que defiende una postura política determinada y que va más allá, que defiende una postura partidista determinada, que evidentemente está relacionada también con la financiación de los partidos políticos, está relacionada lógicamente con los bancos. Por lo tanto, efectivamente, es un problema complejo, pero yo sí que creo que sería posible en España construir un Consejo Independiente Audiovisual. Por cierto, y con esto termino, es el país de la Unión Europea, el único, que no tiene un Consejo Audiovisual independiente. A partir de ahí, al igual que ha sido hasta ahora el único país que no tenía una ley de transparencia de un gobierno, en el caso de los medios de comunicación también. Es un tema muy complicado. Yo la verdad es que como investigador, y con esto termino, me encuentro muy limitado a la hora de realizar mi trabajo, porque cuando hablas con alguien siempre parece que eres sospechoso o que defiendes alguna parte, ¿no? Siempre eres como me siento un detective privado, ¿no? Y cuando trabajo el tema de los medios audiovisuales en el Reino Unido, no tengo ningún problema en que me reciba nadie, ministros, secretarios de Estado, directores o presidentes de empresas privadas, y hablamos tranquilamente. Cada uno tiene sus posturas, pero no hay ningún problema, ¿no? Es una sociedad, en ese sentido, mucho más abierta y transparente, antes incluso de su propia ley de transparencia, ¿no? Del 98. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de alguien que haya llegado tarde o que esté aquí y que le haya surgido?
pues si no hay, agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí, decir que vamos a estar muy, como organización y como revista, muy pendiente de cómo se está realizando esa transparencia. Ya nos has dicho que el Consejo todavía no nos ha dicho a dónde tiene la sede para que ya empecemos a decirle que empiezan, pero bueno, si no la tienen montada, pues únicamente podemos bloquearla mandándoles datos, pero en fin, estaremos muy pendientes del Consejo para que efectivamente, pues dentro de la parte positiva de que tengamos una ley de transparencia, pues que sea lo mejor posible. A mí desde luego me preocupa lo que has dicho contestándome a una pregunta sobre el tema autonómico, porque claro, como en todo, va a ser casi pasar una zona a otra para ser más transparente o menos transparente. Pero bueno, esperemos que la que sea mejor autonómica, pues vayamos hacia ella, pero luego haya una cierta coordinación. Tenéis la revista para aquellos que no la tengáis, la podéis coger ahí y bueno, pues que seamos todos agentes activos para que la transparencia sea real, porque si no es imposible que haya un buen gobierno. Y muchas gracias nuevamente porque estéis aquí. Cualquier cosa que queráis de lo que él haya explicado, como lo vamos a tener grabado, pues nos lo podéis solicitar. Muchas gracias.